Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Astrid, Daniela, Diana, Esther, Rosa, Talía, Xiomara, ¿qué tal, chica? Buenas noches. Bien, bien, bien. Por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase. Entramos a la semana 9. Sí, semana 9, sesión 1. Tendremos los mismos temas, ¿ya? Estamos hablando de medidas descriptivas, así que vamos a desarrollar el mismo capítulo, mejor llamarlo así, medidas descriptivas y hoy nos toca ver las medidas de dispersión o medidas de variabilidad. Pero antes, como vamos con la asistencia 9, muy pocos, pero todavía están a tiempo 8 y 2. A ver si vamos comentando algunas cosas, ¿ah? Por lo pronto voy compartiendo la pantalla. Ujú, ya debería estar. Ahí está. A ver, chicos, voy al módulos de Canvas, semana 9, semana 9, semana 9. Aquí está, semana 9. Este es el material para el día de hoy, ¿no? Este es el material S09, S1, sección 1, material PDF. Ese es el que hay que descargar. Qué tal, Sandra? Buenas noches, buenas noches. ¿Cuántos vamos? Ya vamos 13. Y ahí debajito tienen el material para la clase del día sábado, que también tendremos participación, una evaluación grupal, como siempre. Esta es la sexta, ya, dos preguntas de lo que veremos hoy día y lo que veremos el día sábado, ¿ya? No se olviden, sábado tenemos también participación, ¿sí? ¿Qué más sabes mientras esperamos? He puesto en la semana 10, que ya está publicado, ya un enlace para que ustedes puedan subir la base de datos del trabajo de investigación, ¿sí? Para que ustedes puedan subir la base de datos, ya está disponible un enlace. Mientras justo hablamos de la base de datos, sería bueno que vayamos abriendo nuestra base de datos, ¿no? La de siempre, ¿ah? O sea que así como comento sobre la base de datos que debemos tener para el trabajo. Este enlace estará disponible hasta el día domingo. No este domingo, no, este domingo no, el próximo domingo. Creo que es 17. El próximo, de este al otro domingo, ¿ya? La base de datos. Pero esa base de datos tiene que estar en el SPSS. No imagino que si van a revisar la encuesta, primero lo pasarán al Excel o de repente ahí tienen un Drive del Google, ¿no? Y puedan ustedes del Excel o de lo que tengan en el Drive pasarlo al SPSS. Pero la entrega, repito, la entrega de esa base de datos tiene que ser como la que ustedes están viendo, la que estamos trabajando. Toda la información con sus variables, los resultados, ¿no? Las respuestas de los encuestados, ya debe estar así, ¿sí? Las variables en las columnas y las unidades elementales o los encuestados en las filas. Debe tener una vista de datos y una vista de variables. En la vista de variables deben estar todas sus variables, todas las que hayan considerado en la encuesta. ¿Ya? Y recuerden que esto lo vimos en la semana 2. Sí, en la segunda sesión recuerdo eso, pero no acabamos, ¿no? Porque era la primera vez que estamos viendo el SPSS. Ahora ya tenemos experiencia, inclusive han sido evaluados con el SPSS, ¿no? En la semana 2 aquí tienen el material de cómo es que deberían crear una base de datos, ya crear una base de datos, ahí, aquí lo tienen, está en la semana 2 y también está inclusive el caso, ¿no? Para que les sirva de guía. Pero en la semana 5, luego de ver nuestra primera unidad también, ya también por aquí hablamos, o en la grabación de la semana 5, sesión 1, recuerdo que comentábamos también de la generación de una base de datos. ¿Estamos? Por favor, sé que no están todos, son 18 por ahora. Comenten en su grupo, ¿ah? Que ya está disponible la base de datos, el enlace para la base de datos, aquí.
Esto se da en la semana 10, domingo, ¿sí? O sea, déjeme ver aquí el calendario. Sí, domingo. No es este domingo 10 de octubre, no. El 17. Ya tienen hasta el 17, domingo 17 de octubre, para poder subir su base de datos. Pero eso sí, debe estar completo y en el SPSS. Ya no hay prórroga, ¿no? Ya este es el tiempo límite. Porque a partir de aquí ya tienen que desarrollar sus objetivos. Ya estamos, ya nos estamos acercando a la semana de exposiciones. Tienen que desarrollar sus objetivos, así como lo hacemos aquí en clase, ¿no? Usando el SPSS, claro, y ahí ya hacer sus diapositivas para que expongan. ¿Estamos? Entonces, Claro, es el plazo máximo. profesor, Escuche, la base escuche. de datos, desde lo que hemos empezado, todo, Sí, claro, hacer sus claro. actividades. La base de datos, me refiero por base de datos a, o sea, se supone que en el trabajo de investigación, ¿no? Ustedes han propuesto algunos Ah, ya, objetivos. ya, ya, Ajá. ya. Yo pensé que eso es, pero de nuestro trabajo, o sea, de grupo. Claro, a eso me refiero, Ya, de ya. grupo. Ya pensé que era lo que usted había hecho, lo del caso. No, eso es lo que está en la pantalla. No, no, ese no, pues ese Ay, no. la insomnio. Ya, profesor, gracias. Ajá, es la del trabajo, ¿no? Gracias. Entonces, si todavía no han realizado la encuesta, están a tiempo, pero comiencen ya. Tiene que estar ya todo listo, ¿sí? Pero todavía tienen hasta el domingo 17, con paciencia, pero que no pase de esa fecha, domingo 17, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya, no, no te preocupes. Bien, eso es lo que tenemos. Y por favor compartan la información ya en el grupo. Todavía somos 22, pocos, pero igual, ¿ya? Solo uno sube. Sí, como siempre, Alexander. Solo uno sube esta base de datos. ¿Ya? Solo uno. Ya de ahí yo lo registro y lo voy duplicando, ¿no? O sea, las notas. También es puntaje, lógicamente, ¿no? Es subir la base de datos, ¿ya? Ya luego ya estaremos comentando algunas cosas que están relacionadas al trabajo de investigación. ¿Y se podría explicar cómo haríamos eso de la encuesta? Hacer la encuesta. O sea, miren, ustedes en la primera entrega ya pusieron la introducción, el objetivo general, no aparte el tema, claro, no el objetivo general, los objetivos específicos. Y luego les pedí que pongan una lista de variables dependiendo los objetivos específicos que ustedes habían propuesto, ¿no? Entonces, de acuerdo al tema que ustedes que van a investigar, ¿no? Que va a estar dirigido seguramente a personas, de hecho, ¿no? Porque también la unidad elemental podrían ser objetos, ¿no? Eh, entonces, de acuerdo a eso, ustedes, a haber planteado sus objetivos generales y haber también definido el problema a investigar, ¿sí? Tienen que llevar a cabo, pues, una encuesta, ¿no? Y también les pedí justamente eso, ¿ya? Que muestren las preguntas de la encuesta, el cuestionario. Por ejemplo, no sé si están haciendo algún trabajo de cómo se lleva la educación virtual en la universidad, porque he leído algo de eso en sus trabajos, ¿no? Entonces, esa encuesta pues está dirigida a alumnos, ¿no? Alumnos que están llevando clases de manera virtual, ¿sí? Y una de las preguntas, imagino, será, pues, ¿cuántos cursos estás llevando? ¿La opinión que te parece este sistema? Si está relacionado con el nivel de estrés, ¿cuál es tu nivel de estrés? Cosas como esas, ¿no? Entonces, a eso me refiero con el cuestionario, ¿sí? Hacer las preguntas, ¿ya? No sé si se entiende. Está ahí. A Geraldine me pregunté, ¿se podría? A eso me refiero, Geraldine, con la encuesta. Entonces, ustedes van a tener toda esa información y lo van a tener que completar, pues, en un Excel de repente, ¿no? Si lo van a hacer de manera virtual o en el Drive, que ahí nos ayuda bastante. Mm, si lo hacemos con el Google, ¿no? Y una vez que tengamos esto en el Drive o en el Excel, lo tenemos que pasar aquí al SPSS. ¿Ya? De eso trata la encuesta, a eso me refiero. Ahora, si te refieres al diseño, cómo elaborar una encuesta, de repente esa es la pregunta. Hacer la encuesta es proponer, pues, preguntas, ¿no? Directamente al encuestado.
No, es como si yo les hiciera, quiero quiero recabar información y quisiera saber si trabajan, cuántos años tienen, cuál es su estado civil. La idea es proponer preguntas en la aplicación que ustedes crean conveniente, ¿sí? Ustedes eligen la aplicación, ¿ya? Ustedes lo eligen. No es necesario un programa específico, eso es libre, ¿sí? Eso es libre. Lo pueden hacer de cualquier manera, por WhatsApp, no sé, como creen ustedes conveniente. ¿Ya? Y para el diseño les pedí inclusive que, ¿no? Revisen páginas, o el mismo YouTube, hay bonitos tutoriales, sobre todo los colombianos y los españoles que hablan de investigación de mercado, diseñan bonitas encuestas, ¿m? Y también apoyados de una página, ¿no? Y hay diseños gratuitos. Y eso les va a servir no solamente en el curso, ¿no? Esto es algo adicional en nuestro curso, pero para otros cursos, y seguramente ya tienen experiencia con esto, ya habrán hecho antes esto de las encuestas, les va a servir, ¿ya? Pero revisen material de ese tipo. Ya, pero de eso se trata, ¿no? De elaborar preguntas con cualquier aplicación, cualquier programa, con lo que ustedes crean conveniente, ¿sí? Para nuestro curso, lo que interesa es esa base de datos. No importa cómo se haya generado, con qué medio, digo, con qué aplicación, con qué programa, no importa. La cosa es tener datos. Si no tenemos datos, no podemos hacer ni una tabla, ni un gráfico, nada de eso, ¿ya? Entonces esa es la tarea hasta el día domingo. Por eso es que recuerden que cada clase que teníamos les decía, no, les decía, por favor, vayan llevando a cabo de una vez su encuestas. Si ya tienen las preguntas, ya tienen el feedback, ya tienen todas las observaciones, no esperen último momento y por eso, ¿no? Pero igual les estoy dando un tiempo prudencial, ¿ah? Es hasta el domingo 17, por si hay cosas que levantar todavía, ¿no? Las observaciones que se les había propuesto. Bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta más, alguna inquietud antes de iniciar nuestro tema de día, de comenzar. ¿Algo más? ¿Algo más? A ver, como les decía, el enlace está en la semana 10, por si acaso. No está en la semana 9, que es esta, corresponde. Es en la Profesor, semana 10. Sí, escucho. una consulta. Si digamos que el trabajo de investigación tiene que ver con estrés académico, tendría que poner también, o sea, como para apoyarme, una escala como para que demuestre en qué nivel se encuentran los estudiantes de estrés o así nomás con mis propias preguntas. No, con lo que, o sea, con lo que ustedes crean conveniente, porque la idea es de este trabajo de investigación que ustedes en base a su experiencia, ¿ya? Y lo que conocen del tema, ¿no? Puedan llevar a cabo la encuesta. Es libre esto, cómo propongan sus preguntas. Ahora, si quieren, en una escala Likert, en una escala específica, porque sí, existen las escalas Likert también, creo que ustedes lo manejan, digo, como disciplina o como parte de la carrera, lo hacen, ¿ya? Eso queda libre, ¿sí? Ustedes eligen, ¿no? Acerca del nivel de estrés, especifican el nivel en el que está, como está en esta base de datos, ¿no? Como diciendo, muy alto, alto, regular, muy bueno, o si no lo hacen de otra manera. Acá también tenemos ejemplos de escala de Likert, por ejemplo, esta variable o pregunta 15, 16, 17. Si ustedes le dan clic ahí, 1 indica nada de acuerdo, 2 medianamente de acuerdo, 3 de acuerdo, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, estas son las escaléricas, aquí están las preguntas, ¿sí? Pero ustedes son libres de elegir el diseño, la manera de preguntar, ¿ya? Por esa parte no somos estrictos, al menos en la parte estadística descriptiva, porque lo de nosotros es más realizar la gráfica, porque es estadística descriptiva, ¿no? Por eso. Elaborar tablas, cómo organizar todo en una base de datos, obtener las medidas descriptivas, que ya lo estamos haciendo, como sacar un promedio, una media. Ahora vamos a hablar de la medida de dispersión, ¿no? Más que un diseño de investigación. Si tuvimos una clase de esa es justamente por el trabajo, ¿no? Pero aquí, libre, ¿ya? Libre, como ustedes quieran, ¿sí? Pero nosotros necesitamos esta base de datos. Esto es lo que necesitamos para hacer todo, para aplicar todo lo que hemos venido haciendo ya desde algunas semanas. ¿Algunas dudas, preguntas, algo más?
¿Se entendió lo que estoy tratando de decir? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Todo claro entonces? Ya, no se olviden de comentar esto pues con el grupo, ¿no? Con sus compañeros de grupo, ¿ya? Todavía hay tiempo. Es hasta el domingo 17. Revisen por favor otras páginas, la bibliografía, libros, ¿no? Se trata de eso, que ustedes investiguen también por su cuenta, ¿ya? Van a encontrar cosas muy interesantes relacionadas a su carrera también. Bien, vamos a, todo claro, mi sectorizante. Ya, esto les estaré haciendo recordar también, como todo hace todas las semanas, ¿no? Cada vez que ingreso aquí a las clases, ahí mientras espero que sus compañeros vayan ingresando aquí a la videoconferencia, les voy diciendo, ¿no? Les estoy haciendo recordar qué es lo que necesitamos, qué es lo que queda pendiente. Ya, vamos a comenzar. Voy a mostrar aquí. Ahí está. Este es el Canvas, el módulo semana 9, y este es el material para el día de hoy. Semana 9, sesión 1. ¿Ya? Le dan clic, yo ya lo tengo por acá, creo. Sí, aquí está. Semana 9, sesión 1. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? La clase pasada, para ir viendo cómo se relaciona lo que haremos hoy día, la clase pasada vimos las medidas de tendencia central, ¿no? Decíamos, las medidas de tendencia central son 3 medidas de tendencia central. ¿Cuáles? La media o el promedio, la mediana y la moda, ¿no? Los dos últimos lo comentamos el día sábado y nosotros comenzamos esto el día martes, la semana pasada, con la media, ¿sí? Bien, también sabemos ya cómo es la fórmula cuál es la fórmula, esta fórmula matemática para calcular un promedio, que es una suma de valores entre la cantidad de datos, vimos eso. El caso de la mediana es el valor que se encuentra en el centro, ¿no? El que está a la mitad exactamente, el que divide un conjunto de datos en dos partes iguales, 50% a la izquierda, 50% a la derecha. Y la moda es el valor que más se repite, ¿sí? Eso hemos visto la clase pasada. Ya, hoy vamos a hablar o sea, analizar los datos, no en función a un único valor que me indique el valor central o el valor que esté en el medio, como la media, mediana y la moda. No, sino que lo que nos va a interesar ahora es ver qué tan variable o qué tan dispersos o qué tan heterogéneos pueden ser los datos, ¿sí? A ver, un ejemplo, ya aquí, algo práctico, algo simple. Pongámonos en el caso de que se tenga dos grupos de alumnos, el grupo A y el grupo B, ¿sí? Así los distingo, y tenga registrados sus notas de una evaluación, podría ser de la participación o de la práctica calificada 2, ¿no? Entonces aquí tengo 5 alumnos, sus notas son 12, 13, 14, 15 y 16. Y el otro grupo tiene por notas 0, 8, 11, 14, 17 y 20. Bueno, si yo quisiera un único valor que me represente a las notas del grupo A, ese único valor sería pues un promedio, ¿no? O podría ser una mediana también, ¿ya? Pero con un promedio que es el más usado, me basta. Ahora, ¿cuál sería el promedio de estos 5 valores que están ahí? A ver si me ayudan. Pueden sacar el promedio o la media de estos 5 numeritos y para eso necesitan una calculadora. Y si tienen costumbre de sumar así de manera directa, normal, como quieran, podrían usar una calculadora también, del celular, ¿no? Sé que lo tienen ahí a la mano. Si tengo valores como 12, 13, 14, 15, 16, ¿cuál es el promedio para decir la nota promedio de los alumnos del grupo A es? Y alguno de ustedes podría ir calculando la nota promedio de los alumnos del grupo B es. A ver, ¿alguien? Es solo sumar y dividir entre 5. ¿Quién, man? Jocelyn, muy bien, Jocelyn. Jocelyn nos dice que la nota promedio del grupo A es 14. Y sí, de acuerdo. ¿Alguien más? Es cierto eso, 12 más 13 más 14 más 15 más 16. Y lo dividido entre 5 es 14. Ajá. Y la del grupo B.
Ajá, Talía también. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y la del grupo B? ¿O sale 14 también? ¿Es así? 0, 8, 11 más 14 más 17. Ah, 14. O sea, las dos. La nota promedio es la misma. ¿Y eso puede pasar? Que en dos conjuntos de datos la nota promedio salga lo mismo. Sí, pues no, claro. En ambos sale 14, coincide. Ujú, coincide. Aquí salió 14 y al otro lado también 14. Eso podría pasar. Ahí está, profe. ¿Y por qué le está poniendo x igual a 14? No, x no, porque ese no es el símbolo del promedio. El símbolo de la media es x y una rayita arriba, ¿no? Ese es el símbolo de la media, ¿ya? Vamos a asumir que es datos muestrales, o sea, de un grupo de alumnos. ¿No? Por eso lo de la media muestral. Ya, la media es 14, ¿sí? La media es 14. Ahora, miren, si a ustedes tienen dos grupos y le dicen, la nota promedio de los dos grupos es 14. Claro, pero solo les dan el promedio, no les muestran esos números. De repente puede ser que estos números sean, o sea, para cada grupo haya muchísimos números, ¿no? Por ejemplo, en el grupo A haya 500 datos, y no lo vas a poder ver, ¿no? O sea, todos. Y acá también, aquí tenga 600 datos, ¿sí? Y solo te dan el promedio. Ahora, decir que en promedio son iguales significa que las notas también son idénticas. Si aquí yo veo un 12, entonces al otro lado también debe haber un 12. Si aquí veo un 17, al otro lado también debe haber un 17. ¿Mm? No, no, claro que no. En promedio son iguales, está bien. Pero las notas no necesariamente van a ser idénticas para par o grupo a grupo. No, no, no necesariamente. Entonces ya ve que si nos quedamos solamente con un promedio, nos da la idea de un valor central, pero eso no lo es todo en un análisis estadístico. Ya quisiéramos hacer otro tipo de análisis, aparte de lo de la media de tendencia central. Y por ejemplo, ese otro tipo de análisis al que me refiero es ver en cuál de los grupos la nota es más variable, más dispersa, más heterogénea. ¿En cuál creen ustedes? ¿En cuál? ¿En cuál? Voy a mover esto. Hay dos grupos, A y B. Ahí tenemos las notas, pero si les pregunto, ¿en cuál de los grupos las notas son más variables, más dispersos? Que eso es lo que a veces uno, o sea, como docente, como profesor, no quisiera. Quisiera que sus alumnos que tengan notas altas y además sean homogéneas las notas. Pero si son heterogéneas, muy dispersas, uno dice, uy, no, hay alumnos que tienen notas bien altas, que está bien, pero también hay otros que se van al extremo, no tienen notas muy bajas y eso preocupa, ¿sí? Y es el caso, como ustedes manifiestan en el chat, es el caso del grupo B. En el grupo B tenemos una nota mínima de 0,8, algo que no aparece en el grupo A, y también, pero tenemos por otro lado la nota más alta, que es el 20, algo que no tenemos en el grupo A, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ya así viendo nada más los 5 numeritos que están ahí, que en el grupo B las notas son más variables, son más dispersas, que en promedio, como nota promedio son iguales, pero en el grupo B, comparado con el grupo A, las notas son más variables, más dispersas. Pero eso lo podemos ver, repito, porque tenemos pocos números, pues no son 5 nada más, se puede. Pero si tuviese aquí 300 datos y en el otro lado tuviese 400 datos, ya no voy a poder ver, ya no lo voy a ver bien, ¿sí o no? Entonces necesitamos algunas medidas que me digan, en ese conjunto de datos, la del grupo B, las notas son más variables, más dispersas que la del otro grupo, ¿sí? Cuando uno analiza una variable, nos vamos a dar cuenta que esta variable pues toma distintos valores y algunos son más dispersos, como lo están viendo lo del grupo B, que en el otro, pero siempre va a existir una dispersión. Por eso el nombre también de variable. Siempre va variando, siempre, siempre. No hay nada constante. Y inclusive, en algunos casos, ya, esa variable es bastante errática entre sus valores, o sea, tiene mucha dispersión. Y justo hoy por la tarde, cuando estaba subiendo los materiales, me preguntaban, ¿no? Aparte del ejemplo que les estoy mostrando, ¿qué otra cosa podría mostrarle, pues, para que sepan que no solamente es la medida de tendencia central como medida descriptiva la que deberíamos saber, sino dónde vemos la aplicación de este tema que vamos a tocar, de las medidas de dispersión, la variabilidad? Y se me ocurrió pues mostrarles el precio de una acción
Estoy hablando de las acciones de una empresa y lo ocurrido justamente el día de ayer. Lo voy a cerrar, miren. Hay páginas donde esto te está relacionado bastante con las finanzas, la economía. Y por lo ocurrido ayer, entré aquí a Yahoo Finance y ver qué ocurrió con el precio de la acción de Facebook. Por lo que sabemos ya, ¿no? Están enterados, ¿verdad? Que tanto el WhatsApp como Facebook tuvieron problemas. ¿Mm? Por aquí debe estar listo. Y acá tenemos, voy a cerrar esto. Por ejemplo, hoy en día, ahora, en estos momentos, esto sale en tiempo real, el precio de una acción. Si ahora no se mueve, es por el horario que tenemos, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, horario de Estados Unidos, Nueva York, esto está cambiando. Y hoy, al cerrar las 4 de la tarde, horario de Nueva York, el precio de la acción de Facebook ha sido cerró con cuánto, al alza de $332.96, el precio de una acción, ¿Mm? Y ese movimiento del precio de una acción a través del tiempo lo pueden ver en este gráfico, pero se ve mejor cuando es a 5 días. Aquí, por ejemplo, y antes de eso, por ahí. Sí, la verdad que desde la mañana estoy ahí dictando y no tuve oportunidad de ver algunos detalles más. Pero miren qué es lo que ha pasado. Este es el día de hoy. A ver acá, para que sea mejor a 5 días. Miren. Ahí está. Ya, ayer, por ejemplo, a ver, primero les explico. Este es el comportamiento del precio de una acción, de cualquier empresa. En este caso estoy analizando la de Facebook. A veces baja, sube un poquito, baja un poco, sube, baja, ¿no? Y así. Ese es el movimiento errático que hablaba, de una variable. ¿Cuál es la variable aquí? El precio de una acción de Facebook, que al cierre, como dije, está en $332.98, el precio de una acción, una sola. Pero miren lo que ocurrió antes de que tuviera ese problema Facebook y WhatsApp y otras más. Estamos hablando de la fecha, pueden ver ahí abajo, aquí, 4/10, o sea, ayer, pues, ¿no? Ayer. Miren qué pasó con el precio de la acción. De 3 soles 43, sí, está ahí a la derecha, lo pueden ver de color negro, 343.08, cayó. Miren esa caída del precio de la acción. ¿Ah? Cayó aquí. Hasta aquí. Y recién hoy día, que 5, hoy estamos 5, a eso de ¿qué hora será? Serán las 8 o 9 por acá. Ya se ha ido recuperando un poco, ¿no? Recuperando. Ya en el transcurso del día ya se va recuperando, y aquí cerró en este precio, la de color rojo, 332.98. ¿Mm? Entonces, miren esta variable que es el precio de una acción y qué volátil es, ¿no? Cómo va cambiando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente ver eso, la variabilidad que tiene una variable, ¿sí? Como el precio de la acción de Facebook. Lo mismo habrá pasado con alguna de las empresas que está relacionado a Facebook. ¿Ya? Bien, vamos a ver por acá. Entonces vamos a hablar de la variabilidad. Por aquí, regresamos a nuestro ejemplito de los grupos de estas notas, estos dos grupos, pero antes quisiera ir aquí. El logro de la sesión. Al finalizar la sesión de clase, el estudiante aprenderá a calcular e interpretar las medidas de dispersión. Vamos a ver dos más usadas que una de ellas. Y la próxima continuamos con una más, ¿ya? Bueno, aquí. Antes que se me pase la diapositiva, he copiado la misma imagen que les he mostrado. El precio de la acción de Facebook. Medidas de dispersión. Dice, con las medidas de tendencia central es posible determinar el valor central de una distribución. ¿Qué fue lo que hicimos la clase pasada, no? Pero no indican qué tan cercanos o lejanos están los datos de dicho valor central. Es algo que hemos visto aquí. En estos dos grupos de notas, ¿no? La media o el promedio, la media de tendencia central es 14. En ambos es 14. Lo que queremos ver ahora es la dispersión o la variabilidad, qué tan alejados se encuentran estos números de ese promedio, de este 14. Eso en ambos grupos, ¿sí? Eso tiene que ver pues, con la variabilidad o la dispersión que les decía. Dice, las medidas de variabilidad indican cuán alejados
están los valores de una variable del valor que lo representa y por lo tanto permiten evaluar la confiabilidad de este valor. O sea, esto de ver la confiabilidad del valor central tiene que ver pues con el hecho que a valores muy dispersos, ya muy alejados, ya no es muy confiable esa medida de tendencia central, porque toma valores tanto extremos, o sea, alejados bastante por el lado izquierdo, o sea, yendo al mínimo. En este caso hablamos del 0,8, no sé si dan cuenta, aquí el promedio es 14, pero hay un extremo inferior, llamémosle este valor de 0,8, y hay un extremo superior también, ¿no? Entonces, mientras haya una mayor dispersión, una mayor variabilidad, o estos datos estén más alejados que el promedio, no es tan confiable esta medida de tendencia central como la otra, ¿no? Porque estos están más pegaditos, están bastante cerca del promedio. Pero si están más alejados, ese promedio no va a ser tan confiable, ¿no? Porque hay valores extremos, ¿no? Eso es lo que nos dice en esta diapositiva. Si los datos están muy dispersos, las medidas de tendencia central son menos representativas de los datos que cuando están más agrupados alrededor de la media. ¿Ya? Esa es la otra aplicación que le podríamos dar también esto a las medidas de tendencia central. ¿Qué tan representativos son estos datos o esta media, la media o el promedio, ¿ya? De este conjunto de datos, ¿no? ¿Qué tan representativos? Mientras haya una mayor variabilidad, una mayor dispersión, es menos representativo, ¿sí? Porque los valores son más dispersos, están más alejados, ¿no? Pero si la dispersión o la variabilidad es menor, entonces diremos que ese promedio es confiable, ¿ya? Bien, ahora, pero ¿cómo analizamos esto de la variabilidad? Una cosa es compararlos, así viéndolos nada más, ¿sí? Pero otra sería, pues, buscando un indicador, un valor, un número, ¿no? Una fórmula que me indique este conjunto de datos, este que está aquí, ¿sí? Es más variable, más disperso que este otro conjunto de datos. ¿Mm? O sea, yo necesito un número, ¿no? Porque ya les dije, ¿lo podemos hacer viendo? Sí, podría ser, pero siempre y cuando los números sean pequeñitos, como el que estoy mostrando aquí. Pero si hay una mayor cantidad de datos, 300 datos aquí, 200 por acá, ya no va a ser tan sencillo. Entonces necesito un número, una fórmula que me dé un indicador. ¿Y qué fórmulas hay? Bueno, vamos a ver tres hoy día. Una de estas es el rango, ya, rango, creo que lo he anotado por aquí está. El rango, que es el más simple, el más sencillo, es lo más básico que hay para las medidas de dispersión. Los otros son la varianza. La varianza esa es otra, esta ya es más sofisticada que la del rango. Luego tenemos la desviación estándar, que tiene mucho que ver con la varianza. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y la otra medida de dispersión es el coeficiente de variación. Eso ya lo veremos el día sábado, ¿ya? Estas dos, sobre todo la varianza, traen fórmulas bastante complejas que solo lo voy a comentar, ¿ya? Solo lo voy a comentar. Y para el cálculo, porque la fórmula es bastante compleja, vamos a usar no la calculadora, sino el SPSS, de eso sí, cerrado, no lo vamos a hacer, ¿ya? Y lo otro, a manera de calculadora, porque yo sé que todos si están en una laptop tienen el Office, pues, ¿no? Y si tienen el Office tienen el Excel, así que el Excel también es una calculadora que saca un promedio, que suma, hace de todo, ¿no? Y por otro lado también lo vamos a ver con el SPSS, ¿ya? Entonces, de las dos maneras, ¿sí? Porque mostrarles una calculadora, si es lo del celular, va a ser un poco difícil, ¿no? Y de repente tienen la calculadora básica en un celular, y lo otro es que tengan una calculadora científica, ¿sí? Pero en estos momentos quizás no lo tengan todos, así que, pero si yo estoy seguro que si están en una laptop, en una computadora, tienen de todas maneras el Office, y si tienen el Office, tienen el Excel, ¿no? Y ahí lo pueden calcular, ¿ya? Pero vamos paso a paso. Ya, y vamos a comenzar con el rango, ¿sí? El rango. Y voy directo a la aplicación, luego paso a la diapositiva, ¿ya? Miren, el rango. ¿Cómo se calcula el rango para un conjunto de datos? El rango, esto ya lo hemos comentado en una de nuestras clases. Cuando vimos histograma, ahí les hablé del rango. De repente no recuerdan, porque eso ya fue hace un buen tiempo. Pero acá lo explicamos de nuevo. El rango lo denotamos con la letra R. Y se calcula así. Es el máximo valor menos el mínimo. El máximo menos el mínimo. Que para este conjunto de datos sería el máximo 16 menos el mínimo 12. Y esto nos da un valor de
El mínimo es 16 a 4 sería, ¿no? Puse 8. 4. Ese es el rango, ¿ya? 4. Rango. Para este conjunto de datos. 4. 4. Ya. Ahora voy a calcular el rango igual para el otro grupo con la misma fórmula, digo, ¿no? Con la misma fórmula. ¿Ya? Y lo vamos a comparar rango con rango. A ver cuánto sale el rango de A, cuánto sale el rango de B. Y nos vamos a dar cuenta que el rango del grupo B es mayor a la del grupo A. Porque eso ya lo sabemos, ¿no? Porque en cuáles de los grupos la nota es más variable, más dispersa, más heterogénea. En el grupo B. Y con los números debe pasar eso también. El mayor número debería estar en el grupo B como medida de dispersión. A ver, vamos a ver. Si nosotros aquí aplicamos el rango, o sea, restamos el máximo menos el mínimo. Aquí el máximo es 20, menos el mínimo es la nota de 0,8. Esto nos da 12, ¿no? Nos está dando un valor de 12. Y esto es lo que les decía. Si comparamos el valor del rango, aquí tengo 12 y aquí tenemos 4. ¿Y quién es mayor? 12, pues no 12. 12 es mayor a 4. 12 es mayor a 4. Entonces, ¿qué debo decir? Si este número 12 es mayor a 4. Que en este conjunto de datos, las notas son más dispersas, más variables, más heterogéneas que en este otro. No quiere decir que aquí no haya dispersión, sí hay dispersión. La única manera que no haya dispersión es que todos saquen la misma nota, todos 13, 13, 13, toditito, o 14, 14, la misma nota. Pero visto así, sí hay dispersión, no hay una variabilidad, aquí también. Lo que estamos diciendo es que aquí hay una mayor variabilidad, mayor dispersión que en el otro grupo. ¿Ya? Estos dos valores nos dicen eso. 12 mayor a 4 en el grupo B es más variable, más disperso, más heterogéneo. Pero esta es una medida de dispersión simple, básico, ¿no? Muy básico. ¿Por qué? Porque solo toma en cuenta dos valores, dos números de estos 5 datos. ¿A qué valores? El máximo y el mínimo, pero no toma en cuenta al 13, al 14, al 15. O sea, si aquí hubiesen 100 datos, lo único que va a hacer es buscar el máximo, el mínimo y los va a restar. Pero no va a tomar en cuenta los 98 datos que hubiesen aquí. ¿Sí? Muy simple, ¿no? Muy básico. Sería bueno tener una medida de dispersión que tome en cuenta a todos, pues, ¿no? Respecto a la medida de tendencia central. ¿Y existe ese indicador o esa medida de variabilidad que tome en cuenta a todos estos? Sí. Y estamos hablando aquí pues de la varianza, ¿ya? La varianza, pero el problema es la fórmula matemática, y ahí el detalle. Pero vamos a mostrarlo. A ver, aquí está el rango, ya lo comenté, ¿no? Cómo se calcula el rango, es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, y ahí hemos tenido un ejemplito ahí. Ahí está, de todas maneras lo he puesto, cómo se calcula. Y vamos a hablar aquí de la varianza. Aquí está la fórmula. ¿Ven aquí? Esta es la fórmula, ¿ya? Pero vamos a ver, dice, la varianza es el promedio aritmético de las desviaciones estándar respecto a su media elevada al cuadrado. Por lo tanto, está expresado en unidades al cuadrado de la variable inicial. Vamos a explicar esto, como al cuadrado. O sea, para hacerlo más simple, yo tengo un conjunto de datos, ¿sí? Tengo un conjunto de números. Lo que hace la varianza es sacar un promedio. ¿Un promedio de qué? De las desviaciones. ¿Y a qué se refiere con las desviaciones? A la resta de cada uno de estos valores que tenga, ¿ya? Con la media. Sí, o sea, por ejemplo, si acá tengo todos los datos, agarro al X1, el primer datito que aparece, y lo resto con la media, con el promedio, que aquí está representado por mu. Y esa diferencia, esa resta, lo voy a elevar al cuadrado. Y eso se va a hacer con todos los datos. Cada valor restado la media. Cada valor le resto la media y lo elevo al cuadrado. Y luego de hacer toda esa suma de estos valores elevados al cuadrado, lo divido entre n. ¿Y qué es n? La cantidad de datos. Ahora aquí hay que notar la diferencia entre si se trata de datos que provienen de una población, o sea, considerando a todos los elementos de una población, o si se trata de una muestra, ¿no? Como siempre les pongo como ejemplo, pongo ustedes, ¿no? Aquí en el curso son 50 matriculados. Esto sería el conjunto, todos los alumnos matriculados en el curso de estadística descriptiva, ¿no? Para psicología, ese es el curso. ¿Ya? Esa sería la población, los 50 matriculados.
¿Cuándo hablamos de una muestra? Ese es cuando hablamos pues de un subconjunto de la población. Si yo elijo a 10 de ustedes, 10, esa vendría a ser una muestra, porque es parte, es un subconjunto de la población. Entonces nosotros aquí tenemos que hacer una diferencia. En la fórmula también, en el símbolo que vamos a usar. ¿Ya? Si estamos tomando en cuenta todos los elementos de la población, vamos a hablar de una varianza poblacional. Varianza poblacional. Pero si estamos tomando en cuenta a una parte de la población, o sea, una muestra, ¿no? Entonces el nombre que tendrá la varianza será pues, la de varianza muestral. El símbolo que se usa para denotar la varianza poblacional es sigma al cuadrado. Este que parece una O, ya es sigma, así se le llama, sigma al cuadrado. ¿Qué representa sigma al cuadrado? Es la varianza poblacional. Y la letra S al cuadrado va a ser la varianza muestral, que como fórmula es distinta. Ahora, no se compliquen con la fórmula matemática, yo sé que es muy pesado esto, y no es que lo vayamos a implementar tampoco, es solo una presentación, pero es lo que existe, ¿ya? Fórmulas de este tipo en nuestro curso, en estadística descriptiva. Ya dejemos que el Excel o el SPSS calcule ese valor, ¿no? Lo que nosotros necesitamos son los datos, por eso les decía al inicio de clase, ¿no? Necesitamos la base de datos para hacer todo el análisis estadístico, ¿ya? Pero de eso trata estas fórmulas. Lo que sí deben tener en cuenta es que existen dos tipos de varianza. La varianza poblacional, cuando toma en cuenta todos los elementos de la población, y existe la varianza muestral, si tomamos en cuenta una muestra, ¿no? Por eso el nombre. Y a ver, solo por esta vez, ¿ah? A ver, acá un ratito, vamos a ver esto. Aquí he puesto un ejemplo, ahí lo explico claramente, pero sería bueno hacerlo con los números que tenemos aquí, ¿ya? Voy a calcular la varianza. Varianza. Algo que no lo van a hacer ustedes con la fórmula. No. En el examen no. Ustedes van a aplicar el SPSS para calcular la varianza. Pero para entender algo aquí que vamos a tener que comentar porque viene la otra medida de dispersión. Es necesario hacer esto. A ver, miren, ¿cómo se obtiene una varianza? Les explico matemáticamente, pura matemática, fórmula. Como decía, lo que hay que hacer es tomar en cuenta los valores de la variable. Aquí la variable son las notas, es la nota. Y los valores de esa variable son estos numeritos que aparecen ahí, las notas, pues justamente, ¿no? Esos son los valores. El 12, 13, 14, 15, 16. Son 5 nada más. Entonces, cuando yo quiera calcular la varianza, lo que voy a hacer es esto. Agarro un valor de la variable, comienzo con 12 y le resto la media, el promedio, que es 14. Entonces, cuando yo hago esa resta, es 12 menos 14. Y 12 menos 14, repito, este 12 menos este 14 es menos 2, ¿no? Y ese valor lo tengo que elevar al cuadrado, porque por fórmula es así, es elevar al cuadrado. Estoy calculando lo que ven acá, la letra S. El valor menos la media elevado al cuadrado. Y eso lo tengo que hacer con cada dato. Menos 12 menos 14 es menos 2. Al cuadrado es 4, ¿no? Si sale negativo, lo elevo al cuadrado, se vuelve positivo. Bueno, entonces eso es lo que debería copiar aquí. ¿Sí? 4. Más, porque ahí tenemos una sumatoria, les dije. Este símbolo representa, esto es una sumatoria. ¿Ya? El que estoy señalando, es una sumatoria, o sea, hay que ir sumando. ¿Y qué voy a sumar ahora? Otro valor. ¿Y qué valor? Paso al siguiente dato. Después del 12, ¿a quién tenemos por acá? Al 13, ¿no? 13. 13 menos 14. 13 menos 14, menos 1. Menos 1. ¿Y por qué menos 14? Porque siempre se le resta la media. El valor menos la media. Siempre es con la media. Siempre. 13 menos 14 menos 1 al cuadrado. Eso es 1. Ya, bueno, ya así, eso es lo que va a hacer la calculadora o el Excel o el SPSS. Eso es en el fondo lo que hace. Luego pasa al número 14, que es una nota de 14, le va a restar con 14, y 14 menos 14 es 0, si lo elevo al cuadrado sigue saliendo 0, más, luego paso a 15, 15 menos 14 es 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, más, paso al siguiente, 16 menos 14, 16 menos 14 es 2, ¿no? Y al cuadrado, 2 al cuadrado, 4, y así lo divido entre n menos 1. ¿Y qué representa n? La cantidad de datos restándole 1. ¿Y de dónde sale eso? Esa es la fórmula, lo pueden ver. Dice n entre n menos 1. N es la cantidad de datos y eso es lo que acabo de hacer. Ahora, ¿qué me queda? Operar nada más. Vuelvo a hacer otra operación aritmética. En el numerador, ¿cuánto tengo?
En el numerador tenemos 10, ¿no? 4 más 1 más 1 más 4, eso es 10, ¿no? 10 entre cuánto? 10 entre 4. ¿Me ayudan con su calculadora? ¿Cuánto es 10 entre 4? Eso sí. 10 entre 4. Si le sacamos mitad a 10, 5, a 4, 2, 5 medios, ¿no? ¿Y cuánto es 5 entre 2? 2,5. Ajá, muy bien. 2,5. Muy bien, muy bien. ¿Ya? 2,5. Una vez más, tranquilos, no, no es que esas fórmulas lo vamos a aplicar. No, no, no. Todo lo va a hacer o el SPSS o también voy a darles la opción de usar el Excel. ¿Ya? Pero nosotros no nos vamos a meter en estas fórmulas. Bueno, estoy tratando de explicar lo que trae esta fórmula así, de esa manera. Solo eso, ya solo eso. ¿Mm? Solo eso. Listo, y si aplico lo mismo, ahora lo vamos a hacer más rápido, pero con otros datos, con la intención de comparar nada más, ¿ya? Si aplico lo mismo, el mismo criterio, el primer valor es 8 menos la media, que es 14, voy a tener que restar 8 menos 14 es menos 10, menos 6, 8 menos 14 es menos 6, y menos 6 al cuadrado, porque todo se eleva al cuadrado, es 36, ¿no? Paso al siguiente, que es 11, la siguiente nota es 11, menos 14 es menos 3 al cuadrado, eso es 9, más, y así sucesivamente, el otro es 14 y la media también es 14, o sea, a la hora de restar me va a salir 0, 0 al cuadrado es 0, viene por aquí más, voy al penúltimo, 17 menos 14, eso es 3 al cuadrado, 9 más, y voy al último, 20 menos 14, 6 al cuadrado, 36, y acá sí está listo, n menos 1, así, y la división, ¿cuánto sale? Creo que en el numerador, ahí arriba, arriba, 36 más 9 es 45, y todo suma 90, arriba, numerador. Y en el denominador es 5 menos 1, 4. ¿Cuánto es 90 entre 4? 90 entre 4. 90 entre 4, o sea, si le saco mitad sería 45 medios, ¿no? Y creo que es 22, ahí está, 22,5. Ah, sí es, perfecto, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. 22,5. Ya está, entonces pongo ahí 22,5. Ese es. Esto se conoce como la varianza. No es como el rango, ¿no? El rango, el primero que hemos hecho, la primera medida de dispersión, es el máximo menos el mínimo. Es una simple resta, pero resta dos números nada más, pero no toma en cuenta las demás, ¿no? Cambio, para calcular esta varianza, ahí sí toma en cuenta todos, a los 5, y los comparo con la media. ¿Ya? Así que como medida de dispersión, esta es la mejor, la varianza. Y nos dice lo mismo también que el rango. O sea, ¿a qué me refiero con que me dice lo mismo? Si comparamos los valores de la varianza, en este caso 22,5 y aquí 2,5, ¿quién es mayor? 22,5, ¿no? 22,5 es mayor a 2,5. ¿Y qué me dice que o sea, de qué me sirve hacer esa comparación? Si este número 22,5 es mayor a 2,5, quiere decir que este conjunto de datos es más variable, más disperso, es más heterogéneo que este otro. ¿Por qué? Porque este número, la varianza de este grupo es mayor a la del otro grupo. ¿Ya? Claro, entre varianzas habría que comparar, ¿no? No podría comparar esto con el rango, no, no es comparable, ¿no? Tienen la misma fórmula, así que comparo entre varianzas de cada grupo. Y me dice lo mismo, ¿no? La diferencia es que todo esto toma en cuenta todos los datos, ¿ya? Así que si me dan a elegir para la medida de dispersión o para ver o analizar la dispersión, ¿cuál debería usar el rango o la varianza? De hecho, pues, ¿no? La varianza. La varianza toma en cuenta todos los datos, ¿ya? Pero esta varianza, que se va a usar el SPSS y el Excel para hacer el cálculo, ¿no? Esta varianza tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene? Que sus unidades están elevadas al cuadrado. ¿Cómo es esto? Es que cuando uno aplica la fórmula, o lo que hace el Excel o lo que hace el SPSS cuando aplica esta fórmula, ¿ya? Esto es lo que hace el Excel internamente, hay operaciones donde lo eleva al cuadrado, ¿no? Como se han dado cuenta aquí, esto es la resta elevada al cuadrado. Entonces, cuando yo hago una resta, solo aquí lo comenté nada más, o sea, dije 12 menos 14 es 2, menos 2 elevado al cuadrado es 4, pero esto tiene unidades, se supone que esto es 12 puntos, 13 puntos, un alumno sacó 15 puntos, 16 puntos, y el promedio del total es de 14 puntos. Entonces, cuando uno resta, dice 16 puntos menos 14 puntos son 2 puntos.
elevado al cuadrado, como todo se eleva al cuadrado, me va a salir 4 puntos al cuadrado, así sale. O sea, en realidad ese 2.5, si le pongo las unidades, saldría así. 2.5 o 2, voy a decirle coma mejor ese punto, si no va a sonar un poco raro, ¿no? 2,5 puntos al cuadrado. Así salen. Todas. 22,5 puntos al cuadrado. Todas las unidades salen al cuadrado, todas. Una cosa es que no se consideran ya las unidades, solo veo los números, pero así saldrían. Ya sus unidades al cuadrado, puntos al cuadrado. O sea, si la variable, por ejemplo, fuese soles, ¿cuánto dinero en efectivo tienes en estos momentos? 12 soles, otro me dice 13 soles, 14 soles, 15 soles. Si le saco la varianza, me saldría 2,5 soles al cuadrado. Aquí también, soles al cuadrado. Pero ¿cómo entiendo eso de soles al cuadrado? Y si la variable fuese número de hijos que tiene un padre de familia de un colegio, claro, no es común pues, que un padre de familia tenga 12 hijos, 3 hijos, pero imagínense nada más, ¿ya? Es para el ejemplo. Aquí hubiese salido 12,5 hijos al cuadrado. Aquí hubiese salido 22,5 hijos al cuadrado. Suena raro, ¿no? Soles al cuadrado, hijos al cuadrado. ¿Cómo interpreto esto? Metros al cuadrado, litros al cuadrado. La cantidad de agua que tomas a la semana, 12 litros, 13 litros, aquí saldría 3 litros al cuadrado. O 22,5 litros al cuadrado. Eso es lo que hubiese salido. Ese es el problema que tiene la varianza, ¿no? Como fórmula, bueno, ¿no? Te toma en cuenta todos los datos, pero el problema es que todo te lo eleva al cuadrado. ¿Y qué solución le podemos dar a eso? A ver, recordándolo del colegio, no, en el caso de ustedes, creo que no ha pasado mucho tiempo. Cuando tengo un número elevado al cuadrado, ¿cómo elimino al cuadrado? ¿Mm? Me va a salir soles al cuadrado, hijos al cuadrado, litros al cuadrado. ¿Cómo se elimina ese cuadrado? ¿Qué función matemática o qué operador matemático? Recuerda, algo que elimina cuadrados. Vamos, del colegio. ¿Cuál es? ¿Qué hace que pierda ese cuadrado? Veo un cuadrado ahí, ¿cómo lo quito? ¿Qué aplico a ese número? ¿Qué le aplicaría? Nelson nos dice la raíz cuadrada, profesor. Claro, esa es la que dice Nelson, la raíz cuadrada. Ajá. Cuando algo está elevado al cuadrado, sácale raíz cuadrada. Y pierdes ese cuadrado. Eso que dice a soles al cuadrado, ya, con una raíz cuadrada lo vas a perder. ¿Ya? Pero claro, o sea, en el fondo estaría diciendo que le vamos a sacar raíz cuadrada a la varianza, ¿no? Pero si le saco raíz cuadrada a la varianza, ya deja de llamarse varianza. ¿Y qué nombre tiene o qué hacemos con eso entonces? Bueno, en realidad eso es otra medida descriptiva, ¿ya? A la raíz cuadrada de la varianza y justamente para evitar esos casos que sus unidades salen al cuadrado, soles al cuadrado, dólares al cuadrado, segundos al cuadrado, ¿ah? Si le sacamos raíz cuadrada y así evitamos las unidades al cuadrado, eso tiene otro nombre. ¿Cómo le llamamos? La desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Nada más. Eso es todo. ¿Sí? Nada más, nada más. Así es. ¿Ya? Y no sé si aquí me pueden ayudar en esta parte. Pueden sacarle la raíz cuadrada a 2.5, digo, con la calculadora que tienen. No sé si en el celular. Seguramente tienen ahí una calculadora que saca raíz cuadrada. Pero si solo hace operaciones básicas, no importa, no importa. Pero los que sí tienen ahí o el celular tiene una calculadora que saca raíz cuadrada, sería bueno. Sáquenle raíz cuadrada a 2.5 y me lo dicen a 4 decimales mientras voy escribiendo aquí. La desviación, ¿está bien? Desviación estándar. Nadie tiene una calculadora para que me diga cuánto sale la raíz cuadrada del 2.5, que en el fondo esa es la desviación estándar. Ajá, creo que ya si alguien tiene una calculadora, ¿no? Ya un ratito. Pues en el fondo estoy pidiendo esto, que le saquen la raíz cuadrada a 2.5. Ya, y esto sale, espero que en el chat sea respuesta, ahí está. Sí, la raíz cuadrada de 2.5. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2.5?
O sea, la raíz cuadrada de la varianza. Sí, la raíz cuadrada es 1.58. Y ahí si me lo dicen a 2 decimales, ¿puede ser o no? A 4, digo, a 4. Creo que dije 2. Disculpen, a 4, ¿cuánto sale? 1. 1. Disculpen, 1.58. Ya, ahí está. Ujú. Ya, y si le quiero poner la unidad, esto saldría, ya no saldría puntos al cuadrado, sino sale puntos. Así sale. Así sale. ¿Ya? A ver, ¿y cuánto sale la desviación estándar del otro grupo, del grupo B? Que sabemos que va a ser mayor, ¿no? De hecho, porque es la raíz cuadrada de 22.5. Esa es la raíz cuadrada. Ahí está. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de 22.5 es 4.7434. Muy bien, muy bien, muy bien. 4.7434. Y esto ya saldría en la unidad de puntos. Ya pierdo el cuadrado. Así saldría. ¿Dónde estás? Ajá, esa es. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es. Y ya, pues, ¿no? Ya se esperaba eso, que este valor iba a ser mayor que el 1.58 porque este es más variable, más disperso, más heterogéneo. ¿Mm? Más variable, más disperso, más heterogéneo. Ahora, para algunos que quizás no tengan a la mano la calculadora o el celular, digo, el celular, puedan verlo en la calculadora o tienen a la mano una calculadora, les invito a usar el Excel igual. Se puede, porque el Excel también es una calculadora, ¿no? Y todos aquí, bueno, si están en su laptop o en su computadora, o hasta el mismo celular, si tiene, tiene la opción también, si tienen el Office ahí en el celular. Y también calcula, miren, vamos a ponerle, ya para ir pasando al SPSS, vamos a ponerle los numeritos, miren. ¿Dónde estás? Está, pues aquí. Ya, voy a poner estos números, ¿ya? Ustedes hagan lo mismo. 12, 13, 14, 15, 16. En cada celda, claro. 12, 13, 14. Son consecutivos. 15 y 16. Entonces, si en algún momento no tienen el SPSS, pero tienen el Office ahí a la mano, pueden colocar en cada celda un número, ¿no? Y por aquí, con la intención es que vean todo esto, ¿ya? Aquí. Se ubican en una celda, le ponen igual, y ahí ponen ves, como aparece ahí, ves, así, punto M. Ese es el que estamos calculando, ves.m. Eso se conoce como la desviación estándar en función de una muestra. Esa es la que hemos hecho, desviación estándar muestral. Es el primero, ves.m. Usted selecciona esto, le da clic ahí sobre el círculo, doble clic sobre ese círculo que aparecía. Si no lo vieron, ahí lo pongo nuevo, ves.m es este. Ya, le dan doble clic sobre ese círculo que dice fx, ya, y seleccionan estos datos así, y le dan enter, sí, le dan enter como yo lo voy a hacer, pero primero seleccionen y les va a salir el número que ustedes me han dado. Claro, lo llevan a 4 decimales. Seleccionan la celda, van a la parte superior y ahí tienen para quitarle decimales. A ver, ¿es eso o no? 1.5811, sí, ahí está. Ya, 1.5811. Es más práctico, ¿no? Tengo los datos, quiero la desviación estándar y ya está. Se le pongo igual desves.m. Claro, hay que recordar la función, eso sí. Eso sí. Hay que recordar la función. Es este valor. Y si ustedes hacen lo mismo con el otro número, con estos 5 números, van a llegar a lo mismo. Les va a salir como desviación estándar 47434. Si quieren, háganlo, ¿no? Pongan esos números, ¿ya? Y van a llegar a lo mismo. 8, 11, 14, 17 y 20. Vamos a ponerle, ¿ah? 8, 11, 14, 17 y 20. Ya quiero la desviación estándar. Pongo el igual, ves.m. Punto M. Es el primero que aparece. ¿Sí? El primero. Sale lo mismo, ¿no? Ahí está. Sale lo mismo. Desves.m. Le doy doble clic aquí, selecciono la celda, nada, le doy enter y ahí está.
Quito los decimales hasta donde quiera, no quiero con 4, con 5, como quiera, 4.7434. Es el mismo valor que ustedes me dictaron, pero ahí les pedí que le saquen raíz cuadrada 22,5. ¿No? Esa es la manera más práctica. Como dije, el Excel es una calculadora más. Pero eso sí, tiene que recordar la función. ¿Con qué función se saca la desviación estándar? Ahora, también hay para el promedio, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo aquí igual, le pongo promedio, así, así, me va a sacar justamente el promedio. Le pongo promedio nada más, selecciono, ya es la media, selecciono todos los datos, le doy enter y me saca el promedio. Y el promedio es 14. ¿Ah? Eso ya lo sabemos, ¿no? Aquí está. El promedio, la media es 14. Es 14. Y para el otro conjunto de datos también. El promedio es 14. Le pongo promedio. Selecciono los datos y me da 14. Ahí está el mismo, miren. Es la ventaja de usar el Excel, ¿sí? A usar una calculadora. Claro que detrás de esta función, sobre todo de la desviación estándar, ya está la fórmula que les he comentado, ¿no? Algo que no vamos a usar, ¿no? Porque o bien lo hacemos con la calculadora, lo hacemos con el Excel, como les estoy explicando, o usamos el SPSS, que ya vamos justamente, ¿sí? Bien, hasta aquí la parte, llamémosle teórica, aunque también es práctica, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad que tiene la desviación estándar? O la varianza o el rango, o las medidas de variabilidad. Estos numeritos que estamos sacando nos permiten saber en cuál de estos conjuntos de datos, en cuál de estos dos, puedo comparar entre tres también, a 3, 4 más, ¿no? De 2 a más, hay una mayor variabilidad o hay una mayor dispersión, ¿no? Viendo los datos, ya desde el inicio nos damos cuenta que la mayor variabilidad entre las notas está en el grupo B. Es más variable, es más heterogéneo o es más disperso. Eso lo podemos indicar por aquí, ya para cerrar esta parte, que va del mismo color. En el grupo B, ya aquí en este grupo B, hay una mayor variabilidad, así decimos. Variabilidad. Hay una mayor dispersión en los datos. Dispersión, o sea, en las notas. Mayor dispersión. Es más heterogéneo. Es más heterogéneo ese conjunto de datos. Las del grupo B. Mientras que en el grupo A, ahí ocurre todo lo contrario. Es menos variable. Menor. En este grupo hay una menor variabilidad. Menor dispersión. Menor dispersión. Aquí, en vez de decir menos heterogéneo, también podría ir por el otro lado. Miren, ¿qué es lo opuesto a heterogéneo? ¿Qué es lo opuesto a decir, o sea, qué es lo opuesto a heterogéneo? El antónimo, ¿no? Sería pues Homogéneo. homogéneo, ¿no? Claro, homogéneo. Entonces puedo poner eso, ¿no? Si este conjunto de datos es más heterogéneo, porque las notas son más dispersas, más variables, lo otro es más homogéneo. Listo. Ahí está. ¿Ya? La idea aquí es comparar en cuál de los grupos es más homogéneo o más heterogéneo, más disperso, más variable. Para eso nos sirven las medidas de dispersión. Y queda pendiente una, esa lo vemos el día sábado. ¿Ya? Hay otra medida de dispersión, pero por ahora 3, rango, varianza y desviación estándar. Esas 3, que como números nos dicen lo mismo. A mayor valor significa más variable, más disperso, más heterogéneo. Y la otra que vamos a ver en la próxima clase, también a mayor valor me va a decir lo mismo, pero la fórmula es otra, ¿ya? Tiene otra fórmula. Bien, antes de pasar a la parte del SPSS, que es darle clic, clic, clic y listo, como ustedes ya saben, ya no hay mucho que comentar en el SPSS. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta acerca de estos 3 indicadores o de manera general acerca de las medidas de dispersión? ¿Alguna duda? Sobre todo en la utilidad, el por qué, para qué se usan estas medidas. Porque a veces lo vemos como un conjunto de fórmulas, ¿no? Pero no sabemos cuándo usarlo o para qué. Y igual esto podría suceder más adelante, que un profesor les comente acerca de la varianza
Y digan, ¿no? ¿Y para qué sirve la varianza? ¿Cuál es la utilidad de la varianza? No sé, yo aplicaba nomás la fórmula. Yo le pedí al SPSS, clic aquí, clic acá, que me dé la varianza y nada más, ¿no? Pero hay que saber el por qué, cuál es la utilidad. Ahí dice, profesor, la base de datos de vamos a usar, sí, como siempre, es la misma, ¿ya? Y eso con esta base de datos vamos a quedar hasta el final del ciclo, creo. Porque las otras que ustedes la van a crear, ¿no? De su trabajo, ¿ya? La base de datos es la misma, es la misma. Las evaluaciones también van a tener va a ser la misma base de datos. ¿Mm? Bien, entonces quedó claro, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de de este rango, de esta varianza, de esta dirección estándar? Por si acaso estas son alternativas. Y por ahora estamos quedando que la mejor medida de dispersión es esta, la desviación estándar. El rango no, porque solo toma dos valores, lo resta y no hay mucho. No toma en cuenta, solo toma dos, no toma en cuenta las demás, ¿no? La mayoría de los datos que están ahí. La varianza sí es interesante, pero el problema es que sus unidades salen al cuadrado. Así que hemos evitado eso de que sus unidades salgan al cuadrado sacándole la raíz cuadrada. Pero esto ya tiene, ¿no? Tiene otro nombre. Se conoce como la desviación estándar. Por ahora nos quedamos con la desviación estándar como la mejor medida de dispersión, ¿ya? Por ahora. Sí, la próxima vamos a ver otra medida de dispersión. Bien, entonces no hay dudas, no hay preguntas. Todo claro. Pasamos a la parte del SPSS. Ya aquí viene, aquí viene, aquí viene. Claro, ahora lo que les tengo que explicar es cómo obtienen el rango, la varianza y la desviación estándar. ¿M? Nada más, eso es lo que queda. ¿Sí? Lo del SPSS es eso, ¿no? Así como lo hice con el Excel, eso es igual. Ya, a ver, pero claro, va por otro método, ¿no? No usamos aquí fórmulas. En cambio, con el Excel tengo que poner la función, ¿no? Igual, desbase.m, tienes que saber qué fórmula o qué función es en el Excel. Pero aquí no, todo es clic, clic, clic. ¿Ya? A ver, dice, ejercicio. Comparando ambos géneros. Allá, vamos a comparar entre hombres y mujeres, comparando géneros. Dice, comparando ambos géneros de los pacientes del centro psicológico. ¿En cuál de estos, o sea, se refiere a cuál de los géneros, en cuál de estos hay una mayor variabilidad, que es equivalente a decir una mayor dispersión en la edad de los pacientes? ¿En cuál de estos géneros hay una mayor variabilidad, mayor dispersión o son más heterogéneas las edades? Puede ser que en las del género masculino estén más concentrados en un valor central, o sea, en un promedio, mientras que en el caso de las mujeres las edades son más dispersas. Hay pacientes del género femenino muy, muy jóvenes, ¿no? 16 años, 15, y también hay pacientes con mayor edad, ¿no? 60, 70 años. Eso es lo que quisiera saber, hablando en términos de dispersión o en términos de variabilidad. ¿En cuál de los géneros? Y ahí, ¿quién nos daría, quién podría responder esto? O sea, ¿cuál es la herramienta estadística que debo usar para responder a esa pregunta? Tiene que ver todas las medidas de dispersión, aunque nos bastaría con una desviación estándar, ¿no? Que hemos quedado que por ahora esa es la mejor, una desviación estándar. Pero como cálculo podemos pedir cualquiera de las tres o por último las tres, ¿ya? Y vamos a hacer eso justamente. Pero ¿cómo lo hacemos? Es la misma base de datos por acá. Ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Ya, aquí lo vemos. Ya todos tienen su base de datos lista, la que siempre usamos, la de insomnio. ¿Todo bien? ¿Sí? Si queremos hacer una comparación entre hombres y mujeres, o la del género masculino y el género femenino, ¿qué tenemos que hacer primero? Cada vez que nos pidan comparar, o de repente tomar en cuenta un grupo nada más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A uno o dos? Tenemos que ir a datos, ¿no? Claro, ya ustedes ya a estas alturas, claro, segmentar, como dice segmentar, ir a datos aquí arriba. Y a estas alturas ya ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿ah? Vamos a datos, segmentar archivo. Eso es lo que va a hacer, datos, segmentar archivo. Voy a elegir la tercera opción, la tercera, esa que me dice organizar los resultados por grupos, por grupos, por grupos. Y voy a elegir la variable género, ¿no? Género, ¿cuál es tu género? Ya esa es lo que voy a elegir, porque quiero hacer una comparación entre hombres y mujeres. Y nada más, le doy a aceptar.
Le doy a aceptar. Listo, ¿no? Me va a llevar a la ventana de resultados. No hay nada nuevo aquí. Regreso a la base de datos y aquí en el extremo, en la parte inferior, extremo derecho, debe decir dividir por género. Todo lo que hagamos va a estar dividido por género. Ahora sí, ya, aquí atentos, ¿ah? Esto es lo nuevo, la clase de hoy día. ¿Cómo obtener este rango o esta varianza o esta desviación estándar? Que son las tres que hemos visto. Vamos a analizar estadístico, descriptivos y frecuencias. Pero esta ruta ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? El mismo camino. ¿Sí? Y voy a elegir la variable de interés, que en este caso es la edad, porque quiero saber en cuál de estos grupos hay una mayor variabilidad o una mayor dispersión en función a la edad, ¿sí? Entonces elijo la variable edad, lo mandamos a la derecha, como ya saben, ahí está, elijo edad, lo mandé a la derecha, y en estadísticos, donde fuimos a sacar la media, el promedio, la clase pasada, la media, la mediana, ¿no? ¿Recuerda? ¿Ya? Aquí entramos ahí en estadísticos. Y lo de la clase pasada fue esto, ir a la media, a la mediana, la moda, ¿no? Ya, pero esta vez no entramos aquí, ¿no? Aunque lo podemos marcar también, ¿eh? Pero nos concentramos en esto. Aquí está. Ahí tienen el rango, la varianza, en ese orden hemos calculado todo, ¿no? Y la desviación estándar. Esas tres. ¿Ya? Esas tres. Ahí están las tres. Le damos continuar. Continuar, y si no queremos que salga toda una tabla adicional que son las tablas de frecuencia, le vamos a quitar. Quitemos esto. Listo. Le damos a aceptar y nos va a salir el rango, varianza, desviación estándar para el género masculino y el género femenino. Y vamos a ver en cuál de estos hay una mayor variabilidad en función a la edad. Le damos a aceptar y listo. Ahí está nuestra ventana de resultados. Vamos a comparar la desviación estándar, ¿ya? En el caso del género femenino, si comparamos con el género masculino, la desviación estándar resulta 13.584. 13.584. Comparado con la del género masculino es 13, o sea, anda por ahí también, no está muy alejados, ¿ah? Pero este es menor, el género masculino, es 13.191, ¿no? Comparemos solamente desviación estándar versus desviación estándar, ¿sí? No puedo comparar desviación estándar de género femenino con varianza del género masculino, ¿no? Pues no. Tiene que ser con la misma fórmula, desviación estándar con desviación estándar. Y ahí nos damos cuenta, pues, que en la desviación estándar es mayor en el género femenino, 13.584, es mayor que el 13.191 del género masculino. Así que con esto estamos, ¿no? Concluimos que hay una mayor variabilidad, pero no es por mucho tampoco, ¿ah? Porque como número entero es lo mismo, ya, pero eso sí, es mayor, pues no es mayor. Hay una mayor variabilidad, hay una mayor dispersión en las edades, en el género femenino, que en el género masculino, ¿sí? La mayor variabilidad en las edades está aquí, en el caso del género femenino. Ahora, si comparamos varianza, como en varianza también pasa lo mismo, miren, es 184 la del género femenino, y la varianza del género masculino es 173. 184 es mayor a 173, ¿no? También pasa lo mismo. Pero en el caso del rango no, miren, es 45 y la del género masculino también es 45. Pero les dije, ¿no? El rango es muy limitado, o sea, toma solo dos valores, así que no se confíen en eso el rango. O desviación estándar o varianza, ¿ya? Pero lo mejor, la desviación estándar porque sus unidades no están al cuadrado. Y ahí nos damos cuenta que hay una mayor variabilidad entre las edades del género femenino que la del género masculino. ¿Quedó claro? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? En esta diapositiva les explico cómo llegar al resultado. ¿Ah? Todo está aquí. Es el mismo valor, ¿no? Los mismos valores. La edad de los pacientes del género femenino presenta una mayor variabilidad, mayor dispersión que la del género masculino. Lo mismo ocurre con la varianza. Bien, a ver, preguntas, dudas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Mientras voy viendo a ver qué les puedo preguntar esta vez. Claro, ahora les preguntaré por la variabilidad, ¿no?
¿Todo claro? Ujú. Por aquí hay una variable. ¿Cuántos días? Todo claro. Ya, muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver. ¿En cuál de los grupos hay una mayor variabilidad? ¿Ya? ¿En cuál de los grupos hay una mayor variabilidad? Considerando la cantidad de personas con la que vive el paciente. ¿En los que tienen hijos o en los que no tienen hijos? ¿Se entiende la pregunta? Quiero hacer una comparación entre dos grupos. ¿Qué grupos? Los pacientes que tienen hijos y los pacientes que sí tienen hijos. Los que no tienen con los que sí tienen. ¿Y qué quiero saber? Quiero saber en cuál de estos grupos hay una mayor variabilidad, una mayor dispersión en cuanto a la cantidad de personas con las que viven. ¿Mm? Puede ser que los que no tienen hijos, ¿ya? Sea más homogéneo, o sea, las personas con las que vive sean, como no tienen hijos, vamos a suponer que sean 3, 4, 5, ¿no? Es más homogéneo. Pero mientras con los que sí tienen hijos, ¿ya? Los que sí tienen hijos hay una mayor variabilidad, es más disperso con la cantidad de personas que viven. O sea, puede ser que como tienen hijos, ya, o sea, ya están conformando una familia, la cantidad de personas con las que viven sea mayor, ¿no? Puede ser que viva o sea, con sus hijos, claro, porque tienen hijos, con su esposo, su esposa, o de repente con el familiar del esposo, ¿no? Podría ser su suegra, su suegro, o su papá o su mamá, los abuelos, pues, ¿no? No sé, yo creo eso, pero quisiera saber si confirma mi sospecha, ¿no? Que los que tienen hijos, ¿ya? Si hablamos de la variable con cuántas personas vive, yo creo que ahí debería salir más, debe ser más variable, más disperso, más heterogéneo que el otro grupo que no tiene hijos. No sé, es una hipótesis, puede ser que se confirme o no. ¿Se entiende entonces? ¿En cuál de los grupos, y cuando hablo de grupos me refiero a los que tienen hijos o los que no tienen hijos, en cuál de estos dos grupos hay una mayor variabilidad? Pues más disperso en función a la cantidad de personas con la que vive. Quisiéramos saber eso. ¿Qué dice? Es más variable los que no tienen hijos es más variable, o sea, no confirma mi sospecha. Ah, bueno, eso depende de los datos, pues, ¿no? Es una hipótesis, es lo que yo creo. Y uno comienza también a hacer la primera es un trabajo de investigación, una tesis así, ¿no? Tienes una idea, una hipótesis que crees que se da, y ya pues colectas información, haces tus estadísticas y al final te das cuenta que tu sospecha no era cierta en base a los datos. Y es lo que me están comentando, ¿no? Sí, 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 así es. Es más variable los que no tienen hijos. Lucero también dice, la varianza de los que tienen hijos es 3 puntos y los que no tienen hijos es 3.798. Los que no tienen hijos, profesor. Ah, ya, así resultó. Entonces mi sospecha no era cierta. Los que no tienen hijos. Los que no tienen hijos tienen más varianza. Los que no tienen hijos tienen más varianza. Ya está, ya. A ver, vamos a ver. Por aquí, por aquí. A ver, si les queda claro esta parte de... ¿Dónde estoy? Por acá. Por aquí, por aquí. Ya está acá. ¿Alguna observación antes de hacer la solución? Los que no tienen hijos, varianza ya. Está bien. Yeah. Vamos a ver, pues no, estoy tratando aquí de cambiar aquí los grupos a formar. Ya, le tengo que dar restablecer, ¿no? Para comenzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero comparar los que no tienen hijos con los que tienen hijos. Le doy restablecer, ya, y le doy aceptar. Siempre me aseguro que esté aquí todo bien. Ajá, no hay nada a dividir. Ahora sí, ¿no? Datos, segmentar archivo, comparar los resultados. Comparar los resultados por grupos. Esta vez elijo la variable si tienen hijos o no. ¿Tienen hijos o tienes hijos?
Esa es la pregunta, ¿no? Lo llevo aquí a la derecha. Ya con esto voy a conformar los grupos. Los que sí tienen hijos y los que no. Le voy a aceptar. Está, me llevo un par de líneas aquí y me voy a, por acá, por aquí, a la base de datos. Y ahora sí, vamos a analizar. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Sí, así. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Y ahí la variable no es esta, ¿no? No es edad, es otra. Ya le doy restablecer, restablecer, así. Y busco la variable. Esta no, hijos ya no, ya lo usamos. Ya lo usamos. Voy a buscar la variable, algo que me tenga que ver con la cantidad de personas que vive, y es esta. ¿Con cuántas personas vives actualmente? Lo mandamos a la derecha. Y voy a pedirle, bueno, podría ser las 3, pero nos basta con la desviación estándar, ¿no? Que me va a decir lo mismo. Vamos a pedirle los 3. ¿Ya? Así. Pero suficiente con la desviación estándar, ¿eh? Con eso ya nos damos cuenta. Aunque por ahí ustedes me comentaron la varianza, pero vamos a pedir los 3. Le doy continuar. Voy a quitarle esto de mostrar tabla de frecuencias. Le doy a aceptar. Y listo. Ahí está. Ahora sí, estos son los resultados. Los que sí tienen hijos y los que no tienen hijos. ¿Qué resultó en este grupo que sí tienen hijos? Si hablamos de la variabilidad, ¿con cuántas personas viven? Si hablo de la desviación estándar es 1.82 o 1.820, mientras que los que no tienen hijos, allá es más variable, ¿no? 1.949. Sí, los que no tienen hijos es más variable, más disperso en función a la cantidad de personas con la que viven. Hay una mayor variabilidad en estas personas. Debe haber una explicación ahí, ¿no? Y si comparamos varianza con varianza, ¿no? Varianza con varianza, ya que lo hicimos con desviación estándar, varianza pasa lo mismo, ¿no? Aquí está pasando que en el caso de los que sí tienen hijos, 3.312, y los que no tienen hijos, varianza 3.798. Y el rango coinciden, ¿no? Bueno, una vez más coincide, pero aquí vemos o desviación estándar o varianza. Y sí, tiene razón. Hay una mayor variabilidad en este grupo, los que no tienen hijos, en función a la cantidad de personas con la que viven. ¿Ya? Listo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? A ver, una más, ¿ya? Una. Con esto terminamos. Una más. A ver, ¿qué vamos a comparar? Comparamos niveles de estrés. Comparando niveles de estrés. Los que tienen un nivel de estrés muy alto versus los que no tienen, los que tienen un nivel de estrés muy bajo. A ver, repito, los que tienen nivel de estrés muy alto con el otro extremo, los que tienen un nivel de estrés muy bajo, ¿no? Que consideran que tienen un nivel de estrés muy bajo. Hay 5 categorías, pero estamos tomando los extremos, ¿ya? ¿Quién, en esos dos grupos, quién presenta una mayor variabilidad en función a la cantidad de horas al día que estudia y o trabaja? ¿Los que tienen un nivel de estrés muy alto o los que tienen un nivel de estrés muy bajo? ¿Quién presenta una mayor variabilidad en función a la cantidad de horas que estudian y o trabajan? ¿En cuál de estos grupos? ¿Dónde hay una mayor variabilidad? A ver, yo creo que aquí va a salir, aunque me podría equivocarme, ¿no? Pero no, aquí sí estoy dudando, no me inclino por ninguna, ni muy alto ni muy bajo. Ya depende de lo que salgan los datos. ¿En cuál de los grupos, en cuál de estos, los que presentan un nivel de estrés muy alto o muy bajo? En función a la cantidad o la cantidad de horas al día que estudian y o trabajan. ¿Dónde? Es muy alto. O sea, los que presentan un nivel de estrés muy alto, la variabilidad respecto a la cantidad de horas al día que estudian y trabajan es mayor, mira, de muy alto. ¿Qué dicen? Lo demás, ¿también coincide? ¿Sí?
Hay una mayor variabilidad en la cantidad de horas al día que estudian o trabajan en los del grupo que tienen un nivel de estrés muy alto. Así es. Sí, muy alto también, muy alto. En muy alto la variabilidad sale allá. Puedo repetir, claro, o sea, estamos comparando dos grupos, decía, ¿no? Los que tienen un nivel de estrés muy alto y los que tienen un nivel de estrés muy bajo. Los extremos, los extremos. Y queremos saber en cuál de estos grupos hay una mayor variabilidad en función a la cantidad de horas que estudian y o trabajan. O sea, esta variable. ¿Sí? Esta. ¿En cuál? Esa era la pregunta. ¿En cuál de estos grupos muy alto, que tiene un nivel de estrés muy alto, muy bajo, hay una mayor dispersión o es más heterogénea la cantidad de horas que estudian y o trabajan? La desviación estándar, ya, muy alto, sí, está bien, todos coinciden. Ujú. Ya, bueno, vamos a hacerlo ya para con esto terminar. La próxima clase vemos otra medida de dispersión, ¿ya? Ya saben que hay una participación. A ver, veamos pues, ¿no? Primero vamos a quitarle, ¿dónde estás? Aquí está. Ya, esta variable, restablecer, le doy a aceptar. Ya le di a aceptar, ahora voy de nuevo a la base de datos y vamos a seleccionar, esto tiene que ver con la variable estrés, ¿no? Sí, esa es, claro, porque es el nivel de estrés. Aquí hay una variable, esta, ¿cómo consideras tu nivel de estrés? Esta es, esto va aquí, a la, esto va a la derecha. Aceptar, aceptar. Ujú. Ya, me llevan un par de líneas aquí y ahora sí le pido, voy a analizar, ahora sí le voy a pedir que me dé la varianza, la desviación estándar y el rango, aunque el rango ya es opcional y no lo usamos. Aquí le voy a pedir la varianza y la desviación estándar de la variable cuántas horas estudias, ¿no? Esa es la variable. Restablecer y ahí elijo pues la variable ¿dónde andas? ¿Cuántas horas estudias y o trabajas? Esta es. Va a la derecha, voy a estadísticos, elijo desviación estándar y varianza, ¿no? Que vaya al rango. Ya está, le quito esta tablita y le doy a aceptar y listo. Ahí está. La comparación era entre muy alto, nivel de estrés muy alto y muy bajo. Ya, si vamos al muy alto, la desviación estándar es 3.032. 3.032. 3.032 en muy alto. La desviación estándar, ¿eh? Y en muy bajo es 1.619. Ya, entonces los que tienen una mayor variabilidad en la cantidad de horas que estudian y o trabajan, está pues en los que tienen un nivel de estrés muy alto, ¿no? Un nivel de estrés muy alto, aquí, este número es mayor. Desviación estándar 3.032. 3.032. Y el otro grupo, nivel de estrés muy bajo, desviación estándar 1.619. Entonces aquí hay una menor dispersión, es menos variable, menos disperso, más homogéneo, en función a la cantidad de horas que estudian y o trabajan, ¿no? Pero aquí se da una mayor dispersión, porque la desviación estándar es mayor, ¿no? Lo mismo pasa con la varianza. Si comparamos la varianza, también seguro que aquí va a salir mayor. ¿Mm? Es mayor. Bien, hemos terminado. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Hasta aquí? Por favor, practiquen, practiquen. Inclusive aquí les he dejado una preguntita adicional, pero no sé, si tienen alguna duda. Ahí les he dejado una pregunta y ahí está la respuesta, 2.005 a esa pregunta. Todo claro, ¿no? Todo claro. Ya está, todo claro. Bien, entonces hoy hemos visto pues cómo calcular estas medidas de posición, dispersión, ¿no? Si la primera parte lo vieron así con una fórmula compleja, tranquilos que no lo vamos a usar. Todo lo hace el SPSS, todo lo hace el Excel o una calculadora. Lo que sí debemos saber es interpretar qué quiere decir esos valores, ¿no? Cómo se usan estos valores, en qué momento debo usarlo, para qué sirve la desviación estándar, la varianza, cuál es la utilidad que tiene, eso sí, ¿ya?
Bueno, chicos, aquí lo dejamos, pues. Nos vemos el día sábado con la participación 6, ¿ya? Y por favor, comenten en su grupo, comenten en el grupo el acuerdo que estamos llegando. La base de datos en el SPSS. Se presenta fecha máxima domingo 17 de octubre. Hay tiempo, ¿ya? Y chicos, nos vemos, cuídense. Hasta el sábado. Profesor, hasta pronto. Hasta el sábado. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Lo vemos, profesor, cuídese. Nos vemos, cuídense, cuídense.